Seguimos avanzando aquí en el Mundo Ahora de France 24 para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano. Acompáñenme con los titulares. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, a través del ministro de Defensa Vladimir Padrino López, aseguran que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Una respuesta a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, amenaza con retirarse de las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur si no se llega a una firma definitiva este mes. Del lado europeo, Emmanuel Macron y Giorgia Meloni presentan especialmente reticencias al acuerdo. Y el presidente ruso Vladimir Putin asegura que su país va a alcanzar los objetivos en Ucrania ampliando la que llama zona de seguridad. El líder ruso asegura que prefiere hacerlo por la vía diplomática, pero que si no se logra, lo hará por la vía militar. Comenzamos. Vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Venezuela. Allí las Fuerzas Armadas han asegurado a través de una carta del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que preservarán a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Es la respuesta oficial a la amenaza de Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Padrino López ha tildado estas amenazas de burdas y soberbias y asegura que no intimidan al país. Por su parte, la empresa pública PDVSA informó que las operaciones petrolíferas siguen con normalidad. Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas, que el mismo Bolívar y muchos otros próceres de la emancipación americana nos enseñaron a combatir y derrotar poderosos imperios y que la dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie. Y en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, pero también con otros países de Latinoamérica, como Colombia, por los ataques de Washington a supuestas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico, el gobierno de México hizo un llamado urgente. La presidenta Claudia Sheinbaum pide a las Naciones Unidas evitar lo que denominó como derramamiento de sangre. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz, y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Y el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, presiona a los líderes europeos para que se firme esta misma semana el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Lula ha asegurado que si no se llega a un consenso este mes, se va a retirar de las conversaciones y no volverá mientras él sea presidente de Brasil. Amenaza con ser duro, además, con el bloque comunitario. Son especialmente Francia e Italia quienes muestran reticencias y piden aplazar la firma. Nos lo cuenta Samuel Salgado Castro. Francia e Italia lideran la oposición al acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, solicitando un aplazamiento que podría posponerse hasta 2026. El Mercosur no es un buen acuerdo en su forma actual. Seguimos esperando respuestas concretas y eficaces a las 3 peticiones francesas, a saber, la cláusula de salvaguardia, las medidas espejo y el refuerzo de los controles. Esto no significa que Italia tenga la intención de bloquear u oponerse al acuerdo en su conjunto, pero como siempre hemos afirmado, solo lo aprobaremos cuando se incluyan garantías adecuadas de reciprocidad para nuestro sector agrícola. Este tratado entre la Unión Europea y el bloque suramericano integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, negociado durante 25 años, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo con más de 700 millones de consumidores. Desde la mayor economía latinoamericana, el presidente Luis Inácio Lula da Silva intentó calmar las reticencias francesas e italianas.
El presidente Macron de Francia está muy preocupado por los productores agrícolas franceses que creen que perderán competitividad frente a Brasil y no quieren firmar el acuerdo ahora porque la población está un poco rebelde en Francia. Aunque yo le he dicho que Brasil no compite con los productos agrícolas de Francia, en realidad son cosas diferentes, son calidades diferentes y nosotros estamos cediendo más que ellos. El acuerdo facilitaría las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas a América Latina, a cambio de abrir el mercado a productos de América del Sur como carne de vacuno, azúcar, arroz, miel y soya. Sin embargo, agricultores europeos temen la competencia desleal, exigiendo cláusulas espejo para que los productos del Mercosur cumplan con normas estrictas de la Unión Europea sobre pesticidas, cloro y seguridad alimentaria. Y ahora hablamos de la guerra en Ucrania. Vladimir Putin aseguró que Rusia alcanzará todos sus objetivos y seguirá ampliando lo que llama la zona de seguridad, ya sea por la vía diplomática o militar. El presidente ruso hizo esas declaraciones en momentos que Estados Unidos asegura que avanzan las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú. Al tiempo, el Parlamento Europeo aprobó la eliminación gradual de las importaciones de gas ruso para finales de 2027. En primer lugar, los objetivos de la operación militar especial se alcanzarán sin duda. Preferiríamos hacerlo y eliminar las causas profundas del conflicto mediante la diplomacia. Sin embargo, si la parte contraria y sus superiores extranjeros se niegan a entablar conversaciones sustanciales, Rusia garantizará la liberación de sus territorios históricos por medios militares. Y en noticias de Medio Oriente, este miércoles, en el norte de la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos recogió sus pertenencias antes de que el ejército de Israel procediera con la demolición de 25 edificios residenciales en el campo de refugiados de Nur Shams. Esto en paralelo a los planes de Tel Aviv de seguir con la construcción de viviendas en asentamientos ilegales. Nos lo cuenta Marta Moya. Cacheos y humillaciones frente a sus pertenencias. En el campo de refugiados de Nur Shams, en la Cisjordania ocupada, un grupo de palestinos recogió este miércoles sus enseres en pequeños camiones bajo la atenta mirada del ejército israelí, antes de proceder con la demolición de 25 edificios residenciales, en una zona ampliamente controlada por las Fuerzas Armadas de Tel Aviv desde principios de 2025, cuando lanzaron un macrooperativo destinado supuestamente a erradicar a los grupos armados palestinos en los campamentos de refugiados del norte del territorio palestino. Vine aquí para recoger algunas de mis pertenencias de la casa, pero la encontré completamente destruida. No nos dejaron nada, ni ventanas, ni puertas, ni armarios, ni nada. No hay nada habitable en la casa. Cuando terminen de demoler 25 edificios, empezarán a demoler otros. Fuimos al barrio de Manchilla, donde vivo, y no vi ninguna casa en pie. Quizá una o dos parcialmente, pero ya no eran habitables. Un barrio entero sin una sola casa. Nadie puede vivir en Manchilla, ni siquiera en el propio campamento que está destruido. En paralelo, Israel avanza con sus planes de construir 9.000 unidades de vivienda en el asentamiento ilegal de Calandilla, en Jerusalén Este. Un plan similar al E1, que busca de facto dividir físicamente el territorio palestino, con miras a evitar un eventual Estado palestino. Las operaciones en Cisjordania se han multiplicado desde octubre de 2023, creando el mayor desplazamiento de población civil desde 1967, según Naciones Unidas. Y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer amenazó este miércoles al oligarca ruso Roman Abramovich, antiguo dueño del club de fútbol inglés Chelsea. Starmer instó a Abramovich a cumplir su palabra de pagar a víctimas ucranianas de la guerra los 2.500 millones de libras que recibió por la venta del club. Un movimiento al que se vio forzado en ese momento por el anterior gobierno británico. El actual ejecutivo habría emitido una licencia especial para la transferencia de estos fondos. Hemos estado trabajando en una actualización con nuestros aliados sobre los activos rusos congelados para apoyar a ucranianos en su hora de necesidad. Hoy, señor presidente, puedo anunciar que estamos emitiendo una licencia para transferir 2.500 millones de libras de la venta del Chelsea Football Club, cuyos fondos han sido congelados desde 2022. Mi mensaje a Abramovich es el siguiente: el reloj está corriendo, honren el compromiso que hicieron y paguen ahora. Y si no lo hacen,
Estamos preparados para ir a la corte para que cada centavo llegue a aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por la guerra ilegal de Putin. Y nos vamos hasta Australia, en donde la policía presentó 59 cargos contra Navid Akram, el presunto atacante durante la celebración de la festividad judía de Hanukkah en la playa de Bondi, en Sydney, una vez que este ha salido del coma. Los cargos incluyen 15 por asesinato y 1 por comisión en acto terrorista. Entre tanto, comenzaron los funerales de las 15 víctimas del tiroteo. El primer servicio fúnebre se ha dado en memoria del rabino Eli Schlanger. El funeral del rabino Eli Schlanger estuvo abarrotado. Fue una de las 15 víctimas del tiroteo masivo del domingo en Bondi. Su suegro luchó por contener las lágrimas mientras rendía homenaje a su yerno. Este hombre de 41 años acababa de ser padre por quinta vez. Nacido en Reino Unido, llevaba 18 años viviendo en Australia. Durante el emotivo funeral del miércoles se proyectó un video del rabino Schlanger. En su mensaje instaba a la comunidad judía a unirse en la alegría a pesar de las dificultades. Nos apoyamos en los hombros de esos gigantes con la capacidad de seguir unidos, ya que esa es la clave y el ingrediente secreto del éxito del pueblo judío. La víctima más joven del ataque del domingo fue una niña de 10 años llamada Matilda, hija de padres ucranianos. Su familia habló en una vigilia en su memoria. Su nombre Matilda se lo puse porque fue nuestra primera hija australiana. Llegamos aquí desde Ucrania y Matilda fue la primera que nació en Australia. Y pensé que Matilda era el nombre más australiano que podía existir. Así que recuerden el nombre, recuérdenla a ella. El funeral de Matilda y algunas de las otras víctimas tendrá lugar el jueves. La vida nocturna es parte de la identidad de la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina, una metrópolis que vibra cuando cae el sol, y en un país de alta polarización política, la necesidad de encuentro y pertenencia también se traslada a esa intensa noche porteña. Las tribus libertarias, seguidoras del presidente Javier Milei, tienen sus espacios, pero también el peronismo, hoy en la oposición, tiene los suyos. Para mostrarnos cómo son, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a estas reuniones y nos envió el siguiente reporte. Un espacio para conectar. Eso quiso construir Flora Crestanelo, organizadora de La Orden, un encuentro libertario mensual que tuvo como objetivo original trasladar los vínculos virtuales a la presencialidad. Había mucha comunidad en Twitter, en redes, y quería que nos conozcamos y que nos juntemos. Y había muchas historias de no conozco a nadie con esta ideología o en mi círculo no tengo a nadie. Y bueno, nos empezamos a juntar. Mariela viene a los encuentros desde que comenzaron con un objetivo. Relacionarte con personas que no te juzguen automáticamente por determinadas opiniones que tenés. Nos juntamos, charlamos, no solamente de política, de hecho hablamos mucho más de, no sé, anime, de deportes, de las cosas que nos gustan. Del otro lado del arco ideológico, La Altanera es una fiesta que rinde homenaje a Eva Perón y busca dar un aire fresco a lo político. Uno puede conectar con la política no solamente desde el lado de lo discursivo, de escuchar al político, de leer, de discutir, sino también de poder celebrar. El peronismo es hoy oposición. Para sus partidarios, estos son también espacios de contención. Yo soy militante y por eso siempre es lindo encontrar estos espacios donde uno se siente un poco más cómodo, seguro, en ese contexto donde todo está tan feo, la verdad. Pero en esencia, lo central en estas fiestas de la noche es distenderse. La gente no pide mucho. Llegar a fin de mes, un poco de música, estar con amigos, poder pensar en el futuro. No es tanto. Las fiestas peronistas y las libertarias están en veredas políticas opuestas y sin embargo se tocan en un punto. Ambas son refugio en la noche para aquellos con identidades políticas fuertes y bien definidas que se sienten más cómodos entre personas afines. Pues con este reporte de nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, nosotros nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros en France 24. Ya saben, enseguida volvemos con mucha más información. Como siempre, gracias por elegirnos.